Habiendo dicho esto, Romanos 8, del 33 al 34, quiero compartir con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón. Poderoso es el nombre del Señor. Ya está proyectada ahí, está chévere. Y dice la palabra: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién, el 34, quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está, ¿en dónde? A la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Amén. Si usted trajo su Biblia, álcela ahí arriba y diga: esta es mi Biblia, es la palabra de Dios. Yo creo que puedo lo que ella dice que yo puedo. Yo creo que tengo lo que ella dice que yo tengo. Yo creo que soy lo que ella dice que yo soy, porque es la palabra de Dios. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Poderoso el nombre del Señor. Y cuando observamos estos versículos que acabamos de leer, aquí vemos a Pablo, yo lo consideraría uno de los mejores intérpretes de la palabra, haciendo unas preguntas que son totalmente relevantes a la hora de examinarnos. Y Pablo, a quien Dios le plació escogerlo para que revelara todo lo que estaba encerrado, todo lo que estaba escondido, lady, en el Antiguo Testamento, para traerlos a la revelación de la gracia en el Nuevo Testamento, nos trae a modo de una conciencia qué verdaderamente es influyente y qué no es influyente, Marco. Pablo, que verdaderamente nos enseña qué realmente es una prioridad y qué no es una prioridad. Qué cosas de verdad nos traen muerte y cuáles nos traen vida. Por eso es que la palabra es importante analizarla. Por eso es que la palabra es importante estudiarla. Por eso es que la palabra es importante escudriñarla. Por eso es que la palabra es importante empaparse. Y debemos dejar que esa palabra sea quien nos alumbre para ver qué cosas debemos corregir, perfeccionar, madurar, ajustar. Debemos hacer una introspección, amada iglesia, a la raíz, a la luz de la palabra del Señor. Debemos hacer una involución nosotros, madurar en las cosas espirituales, como decía el pastor, que son del reino. Por eso es que los niños, Cristo dijo: dejad a los niños venir a mí, porque de tales es el reino de los cielos. Y es importante analizar, ¿para qué? Para ver qué cosas debemos mejorar, para ser más asertivos, más productivos, más proactivos en el propósito de Dios. ¿Hasta cuánto? Hasta aquí, ¿cuántos están entendiendo? Y Pablo nos hace dos preguntas. La primera pregunta dice: ¿quién acusará? Es importante que analicemos lo que Pablo nos quiere enseñar a través de esta pequeña porción de la palabra. ¿Quién acusará? En la segunda pregunta dice: ¿quién te condenará? ¿Quién realmente tendrá la capacidad? ¿Quién tendrá el poder de acusarte, de señalarte, de juzgarte? ¿Quién? Y es que tenemos que entender que a medida que pasa el tiempo, llegamos a un punto en nuestras vidas donde comenzamos a claudicar y hasta pensar si en verdad Dios me perdonó, si en verdad ya soy salvo, si en verdad ya Cristo me limpió, si en verdad ya nada me hace falta, tengo todo lo necesario para ser proactivo, asertivo en la asignación. Y no se sienta mal, créame, esto nos pasa a todos. Nos embobamos con pensamientos sin sentido. Nos encariñamos con la silla, y no digo por ustedes, en general. Nos volvemos hipnotizados con el hablar bonito o la gritería del predicador. A todos nos pasa, créame. Nos distraemos con facilidad con aquellos que en vez de añadir valor a nuestra vida, nos los quita. Y esto es un asesino silente de nuestra vida, iglesia. Debemos siempre estar manteniéndonos analizando qué cosa realmente nos resta del propósito de Dios, qué cosa realmente nos quita del llamado que Dios hizo a tu vida y que Dios hizo a mi vida,
y poner y corregir y mejorar esas cosas para ir encaminando al propósito de Dios. Aleluya. Y hoy de lo que te vengo a hablar es de la culpa. Y yo le pregunto, ¿cuántos de ustedes no han dicho esta frase? Desearía no haber hecho eso. ¿Cuánto? Ojalá no hubiera tomado la decisión que tomé. ¿Cuánto le ha pasado? A mí me ha pasado. ¿No le ha pasado que dice, pero ¿para qué abrir la boca? Pero si cuando abrí la boca, José, metí las manos, las patas, todo, el cuerpo completo, ¿para qué lo hice? Pero ya está hecho. ¿A cuánto le ha pasado? La embarré, la ensucié. Allá Rigo, lo tomó personal, Rigo, no es por ti. Y es posible que hayas experimentado algún tipo de herida emocional que pueda caracterizarse por la culpa o por algún sentimiento de vergüenza continua. Y es ahí donde realmente debemos detenernos, hacer un alto, hacer un stop. Y detenernos y analizar qué cosas son los que están deteniendo. Qué cosas son los que no están permitiendo que yo avance. Qué cosas son las que no están permitiendo que yo vea el macro de lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Alguna vez has dicho, ojalá nunca hubiera regresado a ese empleo, a donde me crié desde pequeño? Ojalá nunca hubiera mentido. ¿A cuánto le ha pasado? Ojalá nunca hubiera dicho la verdad, pero si siempre diga la verdad. Ojalá nunca, Marco, dicen, ojalá nunca hubiera dicho lo que realmente pasó, me hubiese quedado callado, hubiese metido un embuste. Si yo lo hubiese sabido, me quedaba callado. ¿Cuánto le ha pasado? Si yo lo hubiese sabido, no hubiese opinado, hubiese cerrado la boca. Si yo lo hubiese sabido, me hubiese arrepentido y desistía de hacerlo. Pero yo vengo a decirte en el nombre del Señor que aunque hayas metido la pata, que aunque hayas abrido la boca, que aunque la hayas embarrado, Dios tiene el poder, la capacidad, aleluya, para levantarte, para restaurarte y para librarte de esa culpa. Y cuando nos analizamos todo esto, nos damos cuenta que es un indicador claro, escuche bien, que hay algo profundo en nosotros que debemos arreglar nuestra vida con Dios. Que debemos corregir, que debemos observar a la luz de la palabra, que debemos hacer un alto. Porque esto es un problema que es serio, iglesia. Te detiene, te estanca, no progresas en el destino de Dios, no progresas en el propósito de tu vida, te mantiene estancado como una muralla. Debes hacer una evaluación, debemos comenzar a mirarnos internamente. Diga internamente. Porque este tipo de actitudes, amada iglesia, es el tipo de culpa que aplasta nuestra alma como si fuera un gran bloque de cemento en nuestra vida. Donde no avanzamos, no progresamos, no somos efectivos, nos mantiene estancados en el mismo lugar. Iliana, dando vueltas y vueltas sin llegar a ningún lado. Ahí mira, un ciclo. Y no avanzamos, no progresamos, Raymond. Es como si retrocediéramos al tiempo y allí nos quedáramos petrificados. Como estatuas, sin movernos a algún lado, sin avanzar. De hecho, esa es la culpa. Te lleva al pasado, al error del pasado, a lo que cometiste en el pasado, cosas que ya pasaron 10, 15, 20 años atrás. Y todavía sigue arrastrando con la culpa, todavía sigue arrastrando con el sentimiento de que por qué lo hice, por qué pasó, y ya Dios te perdonó. Ya Dios te salvó, ya Dios te limpió, eres nueva criatura en Cristo. Lo importante es que te conectes a la palabra, que te conectes al propósito, que te conectes a la visión de la casa, que te conectes a la misión de la casa y comiences a caminar adelante. ¿Cuánto le puedo dar un aplauso al Señor? Aleluya. Y es aquí en este punto, amada iglesia, donde se nos va la vida. Donde lo importante, ¿sabe qué? Lo echamos a un lado y le damos más relevancia al qué dirán, al qué opinan, al qué piensan.
Bendito sea Dios. Ay, pero ¿qué va a decir Marco cuando me vea con la ropa? Ay, pero ¿qué va a decir Rigo? ¿Qué va a opinar Rigo? Olvídate. Tú enfócate en Dios. Enfócate en tu destino. Enfócate en tu llamado. Enfócate en tu asignación. Porque el que te llamó es más grande que Marco. El que te llamó es más grande que Rigo. El que te llamó es más grande que cualquier ser humano mortal que te pueda decir cualquier cosa. Dios te llamó, Dios te capacita, Dios te llama y Dios te prepara para tu destino. Y cuando comenzamos a darle tanta cabeza a esto, tanto pensamiento, pastor, hay el que dirán, hay el que van a decir. ¿Usted sabe qué pasa? La oportunidad de Dios por hacer cosas grandiosas en nosotros se fuman. Porque estamos como letos, dándole importancia a los comentarios de los demás. Y las oportunidades de Dios, mira, pasándote, porque las oportunidades están. Lo importante es que tú las descubras. David, y lo voy a decir porque lo escuché con él allí, y lo voy a compartir. Mientras los israelitas veían miedo y que no había oportunidad, David vio una oportunidad para engrandecer el nombre del Señor. Así que las oportunidades siempre están. Todo va a depender del ojo como que tú lo mires. Todo va a depender, aleluya, con el enfoque que tú lo mires. Si tú ves una oportunidad o tú ves un fracaso. Tú ves un momento para exaltar a Dios o simplemente para que te entierres. Yo vengo a decirte en esta mañana, tienes que descubrir cuál es tu mejor oportunidad para recibirte, para recibir la gloria de Dios, para recibir el llamado que Dios ha puesto en tu vida. Y vengo a decirte que es hora de que te ajustes el cinturón y decidas librarte de la culpa, del señalamiento y de los prejuicios y avances hacia tu futuro en Dios. Alguien diga amén conmigo. Amén. Pero vamos a hacer un análisis sobre lo que es la culpa. ¿Qué es la culpa? En el ámbito del derecho, la culpa hace referencia a la omisión de diligencia exigible de lo que es un sujeto. Por lo tanto, la culpa consiste en olvidar la conducta que es correcta y debida para prever y evitar un daño, ya sea por negligencia, ya sea por imprudencia, ya sea por falta de habilidad. Es como querer zafarte de una cosa que tú sabes que tienes que afrontarte y meterle un embuste. Y aquí en este punto no queremos dar la cara al asunto ni darle pecho a la situación. Cuando la culpa está gobernando tu vida, no queremos darle cara a la situación ni darle pecho al problema. Preferimos huir, preferimos darle espalda, que otro resuelva, que Dios meta su mano. No, no es Dios, eres tú, soy yo. Y la culpa nos lleva a señalar inclusive a otros, inventando hasta historia. ¿Usted no se ha visto con personas así que inventan cuánto paquete hay? Y tú te quedas como que... Y todo eso. ¡Wow! ¿Sabes qué tú dices? Eso solamente yo lo veo en la película de Die Hard, más nada. Y el tipo metiendo embuste ahí, con tal de zafarse, como la culebra. Y eso es lo que nos lleva a la culpa, Manueli. Fue fulano quien me gritó. ¿No me lo has escuchado? Fue Perencejo quien brincó y rompió. Fue Sutanejo quien puso, pastor, vélelo. Fue el del sonido, Camacho. Ese fue, fíjate, ese tipo, hay que llevarlo a las aguas bautismales, ahogarlo allí para que a ver si... Fue el del parking. Fueron los ancianos. Fueron los servidores. Fue Dios. ¿No has escuchado, gente? Ay, es que la culpa es de Dios porque fue el que me metió en ese problema. No seas embustero. ¿Fuiste tú? ¿Fui yo? Y se nos olvida que tenemos 4 dedos. Diga 4 dedos. Que nos señalan a nosotros cuando estamos, mira, ahí, no, que fue aquel, no, que fue Miguel. Y ahí, mira, hay 4 dedos. Y Jesús habló sobre esto cuando dijo que primero debíamos mirar la viga de nuestro ojo antes de mirar la paja del ojo ajeno. Ah, ¿no me cree? Vaya conmigo a Mateo 7, del 3 al 5, para que usted vea. No está ahí, no me lo he inventado.
Versículo 3 dice: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ¿qué? Ojo? Límpiate los ojos, papá. ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? ¿Qué pasó? No lo dijo Cristo, no lo dije yo. Pero Cristo es más fuerte en el versículo 5, acompáñeme. Hipócrita. Diga conmigo, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien, escuche bien, para sacar la paja del ojo de tu hermano. Eso debe ser difícil con un lagañero ahí, ¿verdad? Tratando de bregar con el otro. Tenemos que primero examinarnos. Tenemos primero que mirarnos a la luz de la palabra, a la luz de la escritura. Cuando usted sepa realmente cómo usted debe de conducirse, vaya aquí al libro sagrado. Este es el libro de conducta, este es el libro infalible, este es el libro que te va a decir cómo debes de andar, este es el libro que te va a decir cómo debes de caminar, cómo debes de hablar, cómo debes de conducirte y cuál debe ser tu testimonio. Denle un fuerte aplauso al Señor si lo cree conmigo. ¡Aleluya! Siempre es más fácil decir que otro es el culpable cuando en realidad debemos de cambiar nosotros. Pero ¿sabe qué? Muchos no están listos para esta conversación. Créame. Cuando se trata de corregir lo que está en malo, es difícil. Es difícil, Mayra. Cuando sabes que tú tienes que controlar la lengua, yo no es que soy bochinchero, es que soy informativo. No reprenda el diablo. ¿Tú has visto gente así que lo que le gusta es, mire, lleva y trae, le encanta, más que la comida? Es que yo no puedo evitar mirar por la ventana a ver qué hace el vecino. Pues cierra la ventana, ponte a orar por el vecino. Y esto nos deja sin oxígeno, sin opción alguna para escoger la culpa. Ya en esta etapa, ya en este nivel, iglesia, escuche bien, te abraza, te arropa, te inculpa, te señala, te juzga, llevándonos a un punto que creemos que ya no hay escapatoria alguna. Es como si te metieran un hoyo en lo más profundo, en un calabozo, y tú dices, es que no hay escalera aquí para salir. Estoy frito, estoy enterrado aquí, estoy en la cueva. Y eso es lo que hace la culpa, te entierra, te señala. Después que tú lo has hecho mal, te dice, lo hiciste, la embarraste, metiste las patas, abriste la boca, te hubiese quedado callado. Pero si ya hablé. Y es una culpa que nos grita a la mente: lo hiciste mal, fracasaste, fallaste, no fuiste suficiente, no lo intentaste. Y esa misma culpa luego te señala y te dice: eres mala persona, decepcionante, repugnante. Eso es lo que hace la culpa. Y tienes que identificar la culpa en tu vida, saber reconocer cuando te está haciendo ciertas encerronas. Tenemos que reconocer que la culpa es mala consejera, te lleva a una cárcel, allí te quita el abrigo y te hace pasar frío. Te sientes solo, abandonado. Me dejaron. Claro, papá, si le hiciste mal. Pero esa culpa es la que te mantiene martillando en la cabeza. Y quizás la culpa que sientes hoy posiblemente sea por una época en tu vida que ya pasó. Hace más de 10 años, hace más de 15 años, ya Dios te perdonó, pero no te has podido liberar de ese sentimiento de la culpa. Porque le fallaste a tus padres, porque perdiste tu carrera, porque desperdiciaste tu juventud, porque desperdiciaste mucho dinero, porque inclusive le fallaste a Dios y sientes que aún Él no te ha perdonado. Pero yo vengo a decirte, a recordarte en esta mañana que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Y si Él te perdonó, Él echó tus pecados al fondo de la mar, Él echó tu culpa, aleluya, a lo más profundo, ya no se acuerda y te ha hecho una nueva criatura. Es momento que te sacudas, te levantes, limpies tus pensamientos y los alinees al propósito de Dios. Y recobre la fuerza porque largo camino te resta.
Alguien que diga amén, como dice, ¿cómo se llama este? Don Flow. Alguien que diga amén. Pero la culpa en la Biblia se define como una falta no intencional contra Dios. La culpa es la debilidad más común entre los cristianos. Puede haber muchas más. No estoy negando la existencia de otras. El orgullo, el yo, esas cosas. Pero la culpa es una de las cosas más comunes porque la mente, mientras tú no te conectas a la palabra de Dios, la mente te mantiene recordando tu pasado. De dónde tú saliste, de dónde Dios te sacó. Y ya Dios te sacó de ahí, estás en un tiempo nuevo, pero la mente está todavía divagando por allá. Y Dios quiere que tú te conectes a la palabra y tu mente está por allá. Podemos estar aquí en cuerpo, pero en alma y espíritu estamos en otro lado. Y Dios quiere enseñarte que ya Dios te perdonó. Y Dios quiere enseñarte que ya Él te limpió. Y Dios quiere enseñarte que ya te dio ropa nueva. Y Dios quiere enseñarte que ya Dios te dio zapato nuevo. Que ya te dio anillo nuevo. Que te restituyó, que te restableció, que te sentó en lugares celestiales. Y todavía estamos pensando en el pasado. La mayoría de nosotros la sufrimos en mayor o en menor grado. Y la culpa es una emoción alimentada siempre por el recuerdo. Diga imagen. Nos vienen imagen, ¿verdad? Como flashback. ¿Lo dije bien? Lo que ya practicando. De eso es que se alimenta la culpa, de recuerdo, como una imagen, Miguel. Alimentando una acción, una omisión, algún pensamiento que dijimos, que ya hasta la persona te abrazó, te besó, lloró contigo y te perdonó, pero todavía lo tienes ahí. No has sido libre de eso. Y en el Antiguo Testamento, cuando la persona culpable se daba cuenta que lo cometía, esto requería rápidamente de una ofrenda, pastor, por dicha culpa para que se le fuese quitada. ¿Verdad que sí? Que así que operaba el Antiguo Testamento. Y tenemos que entender que el pensamiento culposo no es igual al espiritual. Dígame por qué. Porque la culpa en sí misma ya te habla ¿dónde? En el interior. Para herirte y para lastimarte. Pero en cambio el espíritu, ¿sabes lo que hace del hombre? Invita a la persona a conectarse con el Espíritu de Dios para que pueda librarte de eso que te está atando. De eso que no te está impidiendo ver lo más grande de Dios. De eso que te mantiene detenido. De eso que no te ha dejado dar el próximo paso. El Espíritu te invita a que te conectes con el Espíritu Santo de Dios para que veas las cosas grandes que Dios tiene y puedas conectarte a un tiempo de bendición. Y la culpa es algo serio, amada iglesia. Esto trae graves consecuencias que nos impiden el crecimiento espiritual. Porque la culpa solamente sabe que alimenta el yo interior del hombre. Una persona que se siente culpable tratará de cambiar por fuerza propia con el fin de liberarse de esa culpa y no escoge la ayuda de Dios. Y ya en este punto tenemos que reconocer que no es con tu propia fuerza. Tú tienes que reconocer que definitivamente necesitas un milagro de Dios. Que cuando tú reconoces que realmente no puedes, es cuando tú te rindes, como decía la canción. Tú te rindes, tú levantas las manos, aquí estoy yo, haz conmigo como tú quieras. Y la culpa en este punto es tan letal, Manueli, que nos hace creer que si se alcanza por esfuerzo propio, entonces nos volvemos dignos de Dios. Mira cómo te mantiene hipnotizado con una idea errónea. Si tú alcanzas a liberarte de esa culpa por que tú digas que fue por tu propia fuerza, pues yo soy el favorito de Dios. Marco, yo soy lo mejor de dos mundos. Yo soy la Coca-Cola del desierto. ¿No la has visto? Parecen pavos reales caminando. Y si los miras, se creen dignos, Manueli. Ahora, la persona que comienza a poner su fe en su propia capacidad del yo y no en el poder de Dios, tenemos que tener cuidado con esto. Cuando una persona dentro de esa culpa comienza a poner la fe en lo que él puede lograr y no en lo que Dios puede hacer, esto es un serio peligro. Porque sabe que ese orgullo nos lleva a cometer errores que después son nefastos. Y realmente quizás venimos
delante de Dios en un estado peor del que nos encontrábamos. Pero vamos a ver cuáles son las consecuencias de la culpa. Número 1, la culpa le roba el efecto de gratitud al perdón y a la gracia de Dios. Apunte esa. Las consecuencias de la culpa es que te roba el efecto de gratitud al perdón y a la gracia de Dios. ¿Sabe por qué? Porque una persona que se siente perdonada por Dios, la persona que se siente liberada de la culpa y perdonada por Dios, usted lo ve siempre en un estado de agradecimiento genuino. Nadie tiene que empujarlo, nadie tiene que decirle, nadie tiene que recordarle, no tiene que sacar letrero. Todo el tiempo está, gracias Señor. Desde que se levanta por la mañana, gracias Señor. Del mediodía, gracias Señor. Porque la adoración es un estilo de vida. En cambio, cuando la persona se siente culpable, se ve obligado a agradar a Dios. Hay que empujarlo, hay que llevarlo. Mira, nenes, por aquí, papá, vente. Dame la mano porque te vas a caer. Y hay que enseñarle a orar, hay que obligarlos a ayunar, hay que obligarlos a leer la palabra, hay que obligarlos a que se conecten en lo espiritual, hay que obligarlos a que diezmen. Y simplemente esta persona es un religioso, perdone que se los diga. Una persona así es simplemente un religioso más. Llevándole inclusive hasta creer que Dios no lo perdonó, aunque Él ya sí lo hizo. Porque Dios te perdonó. Una vez levantamos las manos y aceptamos a Cristo como nuestro Salvador, ya somos perdonados. Ya. Otras consecuencias de la culpa número 2 nos ata al pasado perdiendo bendiciones en nuestro presente. Como dije ahorita, las oportunidades están ahí, pero como estamos tan envueltos dándole cabida, pensamiento, dándole, ay Dios mío, pero mira a Edward, no me habla. Amor Edward dirá que yo predico mal. Cosas como esas. Muchos sufrimos indignación por errores del pasado, relaciones sexuales antes de tiempo, problemas familiares, un aborto, una mentira, algún robo, malas decisiones. Y esto provoca que nos estanquemos en ese pasado que ya Dios te perdonó y las bendiciones de Dios frente de ti, pero tú no las puedes ver. Todavía no has sido librado de esa ceguera para poder ver las cosas de Dios. Número 3, consecuencias de la culpa. La culpa hace que veamos los errores más grandes de lo que ellos son en realidad. Como que lo engrandecemos, como que le damos un poder que no tiene. Una mente con una gran culpa produce un sentimiento de indignación tan profundo que exagera las situaciones simples y las pone como la más aterradora y como la más nefasta. Amor fue el mismo error que cometió el hermano, pero tú lo ves como que el tuyo es peor que el de él. Amor, el hermano cometió el mismo error que el tuyo, pero tú ves a que Dios sí lo perdonó a él, pero Dios no te perdona a ti. Número 4, la culpa no nos permite decidir eficazmente. Y cuando nos equivocamos tendemos a dejarnos llevar por la culpa sin tener la capacidad de reflexionar en ese error que cometimos. Nos bloquea, nos ciega, nuestras emociones y nuestros pensamientos no se coordinan. Y no nos detenemos en reflexionar lo ocurrido y rectificar sobre ese acto en el cual fallamos. Número 5, la culpa hace que se lastime a otros, haciéndolos sentir culpables, manipulados, hiriéndolos. Siempre te voy a buscar un culpable. Y sabes que eres tú. Es que ese es el problema de la culpa. Uno sabe que es uno y uno siempre trata de buscar a quién echarle los 20. ¿Usted no le ha pasado eso? Ay, no digo que ustedes... Da a aclarar esto porque les pueden ofender. No es que ustedes estén ahí señalando a otros, es que haya pasado con ustedes que lo señalen a ustedes y tú sabes que el culpable es él, pero te señalan a ti. Y número 6, la culpa produce rebeldía. Y una persona que constantemente es corregida, ya sea para educarle o doctrinarle, tarde que temprano tiende a generar esta conducta rebelde porque se siente que lo están culpando de todo, que lo están señalando de todo.
Que si vas a hablar algo con él, ¿verdad? Simplemente por ayudarlo, para que crezca en la obra de Dios, lo toma como que un regaño. Yo tengo una persona en mi trabajo que si tú le dices algo y me lo comenta a mí, me dice, a mí me regañaron, y tú dices, wow, es el hombre que más regañan aquí. Porque todos lo toman como que personal, no lo ven realmente como que es para ayudarte. Y lo cierto que todo esto es que la culpa produce ansiedad. Y lo podemos ver desde el principio en Génesis, en el huerto, con la serpiente, con Adán, con Eva, en el plan, en la conspiración, en la mentira y luego el engaño. Y todo esto sucedió allí, diga conmigo culpa. Todo esto se formó allí en el huerto, todo está en el principio. Por eso es importante leer un libro como Génesis para que podamos entender para qué vinimos en la tierra y para no cometer los mismos errores que se cometieron allí. Eso no está ahí para que usted diga, ay, qué lindo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Tenemos que entender que está encerrado en ese texto ahí para entender. Porque a la medida que entendamos ese principio, nuestra vida va a ser más efectiva. A la vez que entendamos ese principio, vamos a conectarnos a cosas mejores. A la vez que entendamos este principio, vas a comenzar a caminar confiado en el propósito de Dios. A la vez que entiendes este principio, aleluya, te vas a conectar a las cosas mejores de Dios. Pero vamos a la palabra, Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová entre los árboles del huerto. ¿Qué pasó con ellos? Nunca antes se habían escondido de Dios. Eso fue lo que pasó, ¿verdad que sí? Eso fue lo que pasó allí. Nunca antes ellos se habían escondido de Dios hasta ese momento. Pero por causa de una mentira infundida, esto lo llevó a cometer un grave error y experimentar un sentido de culpa que antes de nunca habían sentido. El prestar oído a cosas, escuche bien, que sabemos que no tenemos que escuchar, esto nos puede llevar a cometer ciertos errores. La Biblia lo dice, las malas conversaciones corrompen, ¿qué? Las buenas costumbres, usted lo sabe. Así que es importante prestar atención a la palabra que se predica en este lugar, a la palabra que se predica en este altar. Es una palabra para levantarte, es una palabra para animarte, es una palabra para que tú puedas ver las mayores cosas de Dios, es una palabra para edificar tu vida. Pero no aquí, en la iglesia de Alaska, de Indonesia, inclusive hasta la de la Florida, que voy para allá a meterle fuego. Le gusta prestarle oído a otras personas. Y aquí tú tratando de trabajar con ellos pendientes a otros. Que tú no les importa, que ellos no saben qué necesidad tú tienes, cuáles son, aleluya, tus deficiencias, pero te fascina prestarles oído a otro. Gracias, gracias. Si se lo va a dar fuerte, dáselo al Señor. Ahora digo como el pastor, yo no vengo a entretenerte, yo vengo a predicarte una palabra que primero me trabajó a mí, de igual forma te tiene que trabajar a ti. No vengo para que me ría la gracia, vengo para que seas edificado por la palabra, créame. Pero nos canta en prestarle oído, no lo digo porque estamos en la iglesia, a cuanto bobo hay por ahí. Y uno orándole a Dios para que Dios le dé una palabra que te pueda ayudar a corregir esas deficiencias que todavía nos falta. Créame que se crea perfecto. Mira a ver si busque que va para allá, que se vaya para el cielo, porque aquí nadie es perfecto. Buscando una palabra que pueda corregir esas deficiencias que todavía nos falta, que todavía hay largo camino que recorrer. Pero preferimos prestarle oído a la gritería, al alboroto, a los cantazos. Y Dios se mueve donde quiera, hasta en el silbido apacible. Y Dios lo que quiere es que tu espíritu esté presto, que tu oído espiritual esté presto a una palabra que te pueda ayudar a llegar hasta tu tierra prometida.
Una palabra, aleluya, que te va a ayudar a salir de la condición que estás ahora y te va a ayudar a alcanzar tu propósito en Dios. Personas que no saben cuáles son tus necesidades, de qué cosas espirituales carecen. Y no les importa si lo sigues o no, porque eso era la tendencia ahora en las redes. ¿Me sigue o no me sigue? ¿Me da follow? ¿Me comenta o no? A esa gente no le importa nada de eso. En cambio aquí nos interesamos por tu vida. En cambio aquí nos interesamos por tu condición. ¿Qué necesitas? Aleluya, para que te conectes con una buena palabra. Y esto nos puede llevar a cometer errores. Adán y Eva, antes de todas estas cosas, ellos no tenían nada que ocultar. Después de prestarle oído a la serpiente, tuvieron que esconderse. Génesis 2:25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no sé qué. Dice ahí. ¿Qué dice ahí? No sé qué. Avergonzaban. Antes de prestarle oído, antes de reírle las gracias, ellos no se avergonzaban. Una vez le prestaron oído a otras voces que no tenían que prestarle oído, sintieron vergüenza y se escondieron. Hasta que apareció ¿quién? La serpiente y el fruto prohibido. Hasta ahí todo estaba bien. La serpiente, mira, dándole cháchara a Eva. Quizás algún día tú vas a ser igual que Dios. Eso es mentira, Dios no te quiso decir eso. Y así hay gente que vienen a decirte, sabrá Dios si no es ahí, es en otro lado. Yo tú me muevo de esa iglesia, olvídate, ahí, ese pastor brincando ahí. Vete para otro lado. Te lo voy a decir con el corazón en la mano. Tú no puedes permitir en este punto de tu vida y prestarle oído a voces extrañas y a bobadas que te desconecten de tu mejor tiempo en Dios. Gracias. Gracias. Se lo digo con el corazón en la mano. Allí ellos le dijeron que sí a la tentación de la serpiente. Y cuando lo hicieron, el mundo se aplastó como un ¿qué? Como un acordeón. Todo se pudrió y lo mismo nos pasa a nosotros hoy en día. Lo mismo. Cuando no obedecemos, cuando no seguimos instrucciones. Como decía Mayra el miércoles. Mayra, no seguimos instrucciones. Y Dios nos dice, vete por aquí, algo así, algo así. Y nosotros venimos por acá y la brincamos. Y brincamos la valla, brincamos la verja. Y todo en nosotros se vuelve una melcocha, pero rápido le echamos la culpa al desempleado, porque no voy a decir ni el nombre de él. Y eso fue, me está dando como pandereta de aleluya. Me está dando de arroz y masa. Cuando Pablo nos enseñó que no podemos decir que es por culpa del enemigo, cuando son por nuestras propias concupiscencias de la carne. Adán y Eva se escabulleron entre los arbustos, se escondieron y sintieron una mezcla de vergüenza y miedo. Y lo mismo nos pasa hoy en día a nosotros, nos escondemos detrás de las excusas cuando somos confrontados por Dios con la verdad de ¿qué? De la palabra. Cuando somos confrontados con la verdad de esta palabra, tratamos, mira, rápido de buscar algo para taparnos. No fui yo. Y cuando leemos la historia de Adán y Eva, analizamos todo lo que allí sucedió. Nosotros hacemos lo mismo, siempre nos mantenemos buscando la manera de cómo escondernos. Fíjate la secuencia. Primero vino la culpa y luego ¿qué vino? La ansiedad. Porque Adán y Eva no sabían cómo afrontar ¿qué? Ese fracaso, ese error, esa metida de pata. No sabían cómo remediarlo y lo primero que hicieron fue esconderse. No sabían cómo responder a su falta. Y no se vaya lejos. Nosotros tampoco sabemos cómo hacerlo. Lo que pasa es que como somos boricuas, siempre, mira, alguna manera nos inventamos y rápido salimos adelante. Es que nosotros somos otra cosa. Nosotros en cualquier lado que vayamos, la hacemos. Aún así, mira, lo intentamos, que sabemos que en el último intento vamos a caer rendidos, Mayra. Lo intentamos, Mayra. Fíjate, soy boricua.
Soy de Puerto Rico, olvídate. Yo soy como Carlitos Colón, voy para adelante. Eso, para que se ría, porque están ahí tensos ahí. Dale un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Somos, mira, como somos boricuas, Ileana, intentamos como quiera. No soy, olvídate. Soy de Cataño, olvídate. Soy el hijo de Miguel. Hacemos fuerza, hacemos rápido, mira, mollero, Edward. Edward se está riendo ahí con la máscara, yo lo sé. Lo intentamos. Y venimos y nos escondemos, Lady, en los arbustos de la mentira. Venimos y nos escondemos, Rigo, en los arbustos de las excusas. Venimos y nos escondemos en los arbustos de los complejos, Natalia, de las quejas, del juicio, de la envidia. En siglo XXI todavía pasa esto. Y formamos formas de cómo lidiar con la culpa. No las inventamos en el aire. Steve Jobs, Tacho, es un nene al lado de nosotros, Manueli. No los inventamos. La negación, no las ingeniamos para crear un plan, para cubrir nuestras malas decisiones. Le echamos la culpa a los demás de nuestras malas decisiones. Es que fue por culpa de Linda. Yo hice eso porque Linda tanto estuvo hasta que lo tuve que hacer. Le echamos la culpa al esposo, a la esposa de las metidas de pata. Por la culpa de los pastores y de los líderes. Es que me fui obligado a tomar esa decisión. Llegamos a un punto hasta de minimizar las culpas. ¿Sabe que hay gente que cree que hay pecados mayores, que hay pecados pequeños? ¿Tú sabías eso? Y según me ha enseñado él, todos los pecados son iguales. No hay pecado ni santo ni pecado malo. Todos son iguales. No se crea, no se monte en ese avión, se va a estrellar. Minimizamos las cosas diciendo que solo fue un error insignificante. Ay, fue que fue insignificante. Jesús. Fue nada, no te ofendas conmigo, Camacho. Fue una bobería. Ay, pero si eso no es nada. Es lo que decimos. Fue solo un pequeño error. Ay, Rigo, no, para que te enchisme, pa. Ay, deja el show, eso a cualquiera le pasa. Eso es lo que decimos. Porque dañaste reputación, dañaste imagen, dañaste testimonio, pero eso no es nada. Eso es que yo estaba en un momento de la carne y metí la pata, pero eso no pasó, fíjate. Y evitamos a toda costa mencionar lo que nos llevó a fracasar tratando de neutralizar esa culpa. Y a Adán y Eva les pasó lo mismo. Pregúntame cómo. Trataron de esconder su culpa detrás de hojas de higuera, arbusto y detrás de mentiras. ¿Verdad que sí? ¿Qué dijo Adán? Ay, la mujer que tú me diste. Y Adán y Eva no se quedó da. Carmen, ay, la serpiente. Siempre, oye, esto fue con un pase misón. Una papa caliente. Nadie quiere afrontar la verdad. Porque una culpa no resuelta jamás será disuelta, iglesia. Ella siempre va a seguir ahí. Ella solo te convertirá en una persona infeliz, agotada, enojada, estresada y preocupada. Pensamos que se fue, que desapareció, pero es mentira, está ahí la culpa. No la has corregido, la disfrazaste, la maquillaste, la adornaste, pero está ahí, Raymond. Clavada como una espina, clavada como un pequeño alfiler. ¿Cuántos se acuerdan cuando se petaban una estilla? Que mucho duele esa estillita, ¿verdad que sí? Óigame, y Lady, si a tiempo no la sacábamos, ¿qué pasaba? Echaba púa ahí, ¿verdad que sí? Y es peor porque entonces hay que bajar esa inconación, hay que echarle agua con sal de higuera para bajar un poquito la inconación para ver si podemos escarbar el pellejo y sacar la estilla. Igual es la culpa. Si a tiempo no la arranca de tu vida, va a crear púa y se te va a podrir. Y va a ser peor la cirugía. Así mismo es la culpa, como ese pequeño alfiler, como esa pequeña estilla de madera enterrada, que hasta que no la saques, te seguirá haciendo daño a ti y no a nadie más. Porque ese es el problema, que creemos que le estamos haciendo daño al otro, y es que nos hace daño a nosotros esa culpa. Te mantendrás sintiéndote infeliz, estresado, preocupado y enojado por todo. Pero corrige esa culpa. Es por eso que no le puedes echar la culpa a nadie. Tenemos que ser responsables de nuestras propias acciones.
No podemos seguir echándole la culpa a los demás de lo que fue nuestro fracaso. No podemos seguir echándole la culpa a los demás de lo que fue nuestra desobediencia. Al contrario, cuando en nuestras vidas suceda alguna falla, algún error que nos lleve a pecar y a dudar y a no cumplir el llamado de Dios, Dios mismo va a confrontarnos con su palabra, o ya sea que se nos revele a nuestro espíritu para poder levantarte de esa culpa. Yo te vengo a decir en esta mañana que no importa el fracaso que hayas cometido, la culpa, la falla que hayas cometido, Dios tiene el poder de restaurarte y de levantarte y hacerte un hombre y una mujer nueva en Él. Hebreos 4:16 dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Y sabe que David, me encanta David en ese aspecto. David es un buen ejemplo de ello. Él vivió en carne propia cuando escribió en el Salmo 32 del 3 al 4 y dice: mientras cayese envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y tú tienes que entender hoy que la culpa succiona la vida, pero la gracia al contrario te restaura. La culpa extrae tus energías, pero la vida, la palabra te trae vida. La culpa te entierra, pero la declaración trae manifestación de libertad y de poder. Alguien puede creer conmigo: cuando tú reconoces tu culpa y te acercas al trono de la gracia, Dios te restaura, Dios te levanta, Dios te limpia. La gracia tiene el poder de vivificarte. La gracia nos levanta, la gracia nos conforta, nos perdona y nos vuelve a reconciliar con el Padre. Ese es el poder de la gracia. En el Antiguo Testamento, si hacía algo malo, te tragaba la tierra. Si hacía algo malo y no había break, Dios te mandaba y te consumía con fuego. No había break. Dios era misericordioso, pero también hacía de la suya. Pero luego de Cristo, diga luego de Cristo, la gracia me guarda. No abuses de ella, pero la gracia te guarda. No abuses de ella, pero la gracia te restaura. No abuses de ella, pero la gracia te levanta. Aleluya. La gracia de Dios es más grande que tu pecado, entiéndelo. Lo que hiciste no fue bueno, pero Dios sigue siendo bueno. Lo que hiciste fue malo, pero Dios sigue siendo bueno. Para los demás lo que hiciste, no eres un merecedor, un candidato del perdón, pero ya Dios te perdonó. No importa lo que los demás digan y piensen de ti, lo que sí importa es lo que Dios piensa y dice de ti. No hagas caso. Vi la canción que decía: no hagas caso, son rumores, son rumores. Se ríen porque saben cuál es la canción. Él está listo para escribir un nuevo capítulo en tu vida. Aférrate a la gracia de Dios. No te ahogues en la alcantarilla de tu propia condenación. Tu futuro importa más que tu pasado, entiéndelo. Tu futuro es más importante del error que cometiste en el pasado. Deja de culparte y pensar que seguirás repitiendo los mismos errores. Ya Dios te perdonó. Así que para terminar, ¿qué pasos debemos seguir para que la culpa no nos entierre? ¿Lo quieren escuchar? Gracias. Cuando un cristiano experimenta sentimientos de culpa, debe hacer lo siguiente. Número 1, confesar. Eso es bien importante. Tú reconoces que hiciste algo que está mal y a la luz de la palabra te reveló lo mismo. ¿Tú qué haces? ¿Qué? Confiesa tus pecados. Lo que hizo David. Todos los pecados conocidos y los que no se hayan confesado. En algunos casos los sentimientos de culpa son apropiados porque la confesión, ¿sabe qué? Es necesaria. Diga conmigo, es necesaria. Dios sabe. Dios lo que está esperando es que tú te humilles y hagas una confesión. Es todo.
Número 2, pedirle al Señor que nos revele cualquier otro pecado que necesitemos confesar. Tenga el valor de ser totalmente abierto y honesto ante el Señor, porque el Señor todo lo examina, todo lo mira, lo ve Lady, todo lo ve Ileana. No, yo digo que Dios es como el bounty, a Dios no se le escapa, mire, ni una. Salmo 139 del 23 al 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad. Número 3, debes confiar en la promesa de Dios. Tienes que llegar a un punto en que te rinde y confía. Te rinde y aprende a caminar por fe. Confiar en Dios, en la promesa de que Él te ha perdonado los pecados y va a quitar esa culpa. ¿Basado en qué? En la sangre de Cristo, que es la única que te puede limpiar. Primera de Juan 1:9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Salmo 86:5: porque tú, Señor, eres bueno y que perdonador y que grande en qué, en misericordia para todos los que qué, los que le invocan. Así que debe llegar a un punto en tu vida que déjaselo todo a Dios. Confiesa tu pecado. Sé valiente para decirle: examíname. ¿Qué hay en mí que no te agrada? Quítalo, arráncalo, estírpalo, y lo que te toque a ti, hazlo tú. No se lo deje todo a Dios. Dios puede hacer un milagro. Dios es poderoso. Dios es soberano. Pero hay cosas que te tocan hacer a ti y me tocan hacer a mí. Y en conclusión, el Salmo 32, luego usted lo lee con calma. Yo sé que usted ha leído la Biblia 50,000 veces. Léala una vez más. El Salmo 32 es un estudio muy provechoso, que aunque David había pecado terriblemente, él encontró libertad tanto del pecado como los pensamientos de culpa. Léalo después, el Salmo 32. David lidió con la causa de la culpa y la realidad del perdón de Dios. Y el Salmo 51 es otro buen pasaje para que usted luego, mira, lo investigue, lo escudriñe, profundice en esa escritura. Y el énfasis aquí es la confesión del pecado, cuando David ruega a Dios con un corazón lleno de culpa y dolor. Cuando usted lea esto, usted va a notar que hubieron unos resultados poderosos, que hubo restauración y hubo gozo en David. Que de la culpa, de la falta, del complejo, hubo restauración y hubo gozo en David una vez confesó lo que tanto a él le atormentaba, lo que tanto a él le impedía ver lo más grande de Dios. Pero David tuvo que hacer su parte y Dios hizo el resto. Y por eso es importante que entiendas hoy lo valioso que es la confesión. Esto te va a traer libertad de tu peor culpa, de tu mayor señalamiento, de tu peor error. Y Dios no quiere que tú te detengas en ese pasado que ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Ya lo pasado. Pasado. Así que déjalo atrás. Dios te hizo libre de tus pecados, de tus errores del ayer, de cualquier culpa por medio de la sangre de Cristo. Y no permitas que nada ni nadie perturbe tu alma y confunda tus pensamientos, haciéndote sentir alguna culpa que no es tuya. Y si fallaste, ven delante de su presencia para que encuentres tu restauración. A los amigos que me están viendo, ven, acércate al trono de la gracia, ríndete a Él para que encuentres tu restauración. Una restauración que solo se consigue en Dios por medio de Cristo y a través del Espíritu Santo. Que cese en tu mente hoy la culpa, la lucha con el remordimiento
y vive la libertad de Dios. Aprende a vivir libre de culpa. Ponte sobre tus pies.